Hola amiguito, Dios te bendiga. Bienvenido al Club Bíblico La Barquita de Jesús. La historia el día de hoy es Jesús alimenta a los 5,000. Texto para memorizar. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús había estado viajando alrededor de Israel, enseñando a la gente acerca de Dios. Él y sus discípulos, los hombres quienes eran sus seguidores, habían cruzado el río Jordán y llegado a la región de Perea. A cualquier lugar donde Jesús iba, grandes multitudes de personas se congregaban alrededor de Jesús para hacerles preguntas y escucharle. Un día, la plática entre los mayores fue interrumpida por las voces de unos niños mientras brincaban y corrían hacia Jesús. Algunos padres de familia llegaron llevando también a sus bebés y a sus niños pequeños. Los discípulos estaban molestos cuando vieron lo que pasaba. Jesús era una persona muy importante. Tenía asuntos importantes para enseñar a los adultos. Quizás los discípulos se preguntaban por qué estaban los padres molestando a Jesús con sus hijos ruidosos. Ellos dijeron: llévense a estos niños, llévenselos de aquí, no molesten al maestro, él no tiene tiempo para ellos. Probablemente los padres y los niños se debieron haber alejado tristemente cuando oyeron las palabras de los discípulos. El Señor Jesús se indignó, habló severamente a sus discípulos y les dijo que dejaran venir a los niños a Él y no se los impidieran. Tenemos sus palabras en nuestro versículo para memorizar el día de hoy, que dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué hermosas palabras dejó escritas en la Biblia. Los niños se podían acercar libremente a Jesús. Los discípulos, callados, retrocedieron. Quizás tenían vergüenza mientras observaban a Jesús bajar y tomar a un niño en sus brazos, mientras los otros niños se acercaban a Él. Las madres levantaron a sus bebés para que Él los tocara y los bendijera. Los discípulos aprendieron una lección importante aquel día. Jesús ama a los niños tanto como a los adultos. Tal vez esta experiencia trajo recuerdos de otras veces cuando Jesús había mostrado su amor y preocupación por los niños. Tal vez los discípulos recordaron cuando Jesús había sanado al hijo de un noble, o cuando había resucitado a la pequeña hija de un hombre llamado Jairo. Tal vez recordaron también un día importante cuando un niño le dio algo especial a Jesús. Aquel día Jesús había estado enseñando a la gente y Él y sus discípulos estaban cansados. Atravesaron el mar de Galilea, esperando tener un breve tiempo de descanso y tranquilidad. Pero muchas personas lo vieron salir y corrieron al otro lado del lago. Cuando Jesús llegó, encontró a una gran multitud esperándole. La multitud tenía preguntas que necesitaban ser contestadas y amigos enfermos que necesitaban ser sanados.
esperaban que Jesús les ayudara. Amiguito, miles de personas empujaron para verle. Probablemente Jesús esperaba descansar un poco, pero la gente no lo dejó en paz. Seguramente él tenía derecho a decir a esa ruidosa multitud: por favor, váyanse a sus casas. Estoy cansado, necesito un poco de descanso. Pero no, él no dijo eso. Jesús, con gran misericordia y amor, él miró a los miles de personas, a los hombres, mujeres y niños. Amiguito, la Biblia nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús amaba a las personas. Él ama también a cada uno de ustedes. Jesús nos ama a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Él ama a todas las personas. Sí, a todas las personas del mundo, tanto a los adultos así como a los niños. Dios es el creador del mundo. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios Padre! Él es santo y perfecto y nos hizo a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, Dios el Hijo, también te ama a ti, amiguito, de una manera muy especial. Y sabes, Él también amaba a esta multitud de gente. La Biblia dice que Él tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas sin pastor. Con amor, Jesús contestó sus preguntas y cariñosamente sanó a los enfermos. Las horas pasaron rápidamente y de pronto llegó la tarde. Los discípulos le dijeron a Jesús: este es un lugar donde no hay nada y ya es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a sus aldeas y compren algo para comer. La gente había estado horas sin comer. Ellos estaban cansados, tenían hambre y estaban lejos del hogar. Quizá los niños comenzaron a quejarse y a llorar. Probablemente miles de personas sin alimento. Pero la gente tenía un problema aún más serio. Aquel día necesitaban conocer a Dios y tener sus pecados perdonados. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron. Esto significa, amiguito, que tú también has pecado y Dios tiene que castigarte por tu pecado. Ese castigo es la separación de Él para siempre en un terrible lugar de sufrimiento llamado infierno. Necesitas conocer a Dios y tener tus pecados perdonados. Las personas en la multitud también necesitaban conocer a Dios y tener sus pecados perdonados. Pero en ese momento tenían hambre. Dando la vuelta, Jesús preguntó a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman todas estas personas? Pero aún mientras preguntaba, Jesús sabía bien lo que él iba a hacer. Mirando a la multitud de personas, probablemente Felipe pensó: no hay nada que hacer, no podemos comprar suficiente pan para tanta gente. Entonces Felipe contestó a Jesús: 8 meses de salario no alcanzaría para comprar suficiente pan para cada uno de ellos. Andrés, otro discípulo, dijo: hay un niño aquí que tiene 5 panes y 2 pececillos. Pero, ¿qué son estos para la multitud de gente?
Andrés sabía que aún 5 panes grandes no serían suficientes para tanta gente. En aquel tiempo, estos panes de cebada eran pequeños y los pececillos probablemente eran del tamaño de una sardina. Quizás en una voz muy tranquila, el Señor Jesús dijo: «Tráiganme al niño». Seguramente trajeron al niño y él ofreció su pequeño almuerzo a Jesús. Le dio a Jesús lo que tenía, aunque tenía poco para ofrecer. Amiguito, quizás a veces tú te sientes así, que aunque eres un hijo de Dios, tienes muy poco para ofrecer. Quizá sabes solamente un poco de la Biblia que puedes compartir con otra persona. Quizás tienes solamente un poco de tiempo que puedes usar para ayudar a alguien en necesidad. Quizás, amiguito, tienes solamente un poco de talento que Dios puede usar para animar a otra persona. Pero, amiguito, yo quiero animarte porque Jesús puede usar lo poco que tú tienes para bendecir a otros. Amiguito, tú puedes ayudar en tu casa, puedes ayudar a una persona a cargar sus cosas, a limpiar el jardín, o también, amiguito, puedes hacer una linda tarjeta donde hable acerca de Jesús. Amiguito, Jesús no está buscando a personas quienes tienen mucho para ofrecer. Él quiere a personas quienes estén dispuestas a dejar que Él use lo que tienen. Hay personas a tu alrededor con muchas necesidades. Amiguito, tal vez tienes a un amigo quien necesite saber acerca de Jesús. Él quiere a personas quienes estén dispuestas a dejar que Él use lo que tienen. Amiguito, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Dios dice que es bueno ayudar a otros. Así que, amiguito, tienes que estar bien listo para que Dios te pueda usar. El niño le dio a Jesús lo que tenía, aunque tenía poco para ofrecer. Seguramente se preguntó lo que Jesús haría con eso. Jesús le dijo a sus discípulos: díganle a la gente que se siente en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50 en el monte. La multitud guardó silencio mientras el Señor Jesús se paró delante de ellos. Tal vez las personas se preguntaban: ¿por qué quiere Jesús que estemos sentados? ¿Qué hará Él? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pececillos en sus manos. Jesús miró hacia el cielo y dio gracias a Dios por el alimento. Después que hubo dado gracias, partió los 5 panes y los 2 pececillos en pedazos. Aunque la multitud y los discípulos probablemente se preguntaban qué iba a pasar, Jesús tenía un plan para suplir la necesidad de esta multitud hambrienta. Puso los pedazos de pan y pescado en las cestas y los entregó a los 12 discípulos. Los discípulos entonces dieron el pan y el pescado a la gente que estaba sentada en el monte. Probablemente el primer hombre tomó un poco del pan y pescado y pasó lo que sobró al que estaba a su lado. Pero espera, ¿qué sucedió? Había tanto alimento como cuando al principio los discípulos lo habían recibido de las manos de Jesús. Todavía había más y más. Esto fue un milagro maravilloso, algo que solamente Dios puede hacer.
La gran multitud de gente sentada en la tierra nunca había visto antes algo semejante. Solamente Jesús podía suplir la necesidad de tanta gente. La gente hambrienta comió hasta que no pudo comer ni un bocado más. Todos se saciaron. Dijo Jesús a sus discípulos: recojan todos los pedazos de comida que sobran para que no se desperdicie nada. Los discípulos recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Jesús había mostrado a la multitud aquel día de su amor maravilloso para con ellos. Amiguito, Jesús también tiene un amor maravilloso para ti. Ha planeado la única manera para suplir tu necesidad, por el perdón del pecado. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Necesitas creer y confiar plenamente en el Señor Jesús, quien murió en la cruz por tu pecado, fue sepultado y volvió a la vida. Cuando confíes solamente en Él y lo que hizo por ti, Jesús perdonará tu pecado y te cambiará en tu corazón. Te hará listo para tener vida eterna y puedas vivir con Él en el cielo para siempre. Después, Él podrá usar lo poco que tienes para suplir las necesidades de otros. ¿Estás listo para creer en el Señor Jesús y tener vida eterna? Si has dicho que sí, di conmigo esta oración. Te pido que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y le digas: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te pido que limpies mi corazón. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz, mas ahora estás en el cielo. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas felicidades, amiguito. Tú ya eres un hijo de Dios. Ahora te invito a que compartas este video para que más amiguitos vean lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra y también puedan recibir a Jesús en su corazón. Dios te bendiga.